Hola, ¿qué tal? Un saludo desde México para todos los amigos de América Latina. Voy a exponer el tema sobre la institucionalización de la mercadotecnia política en América Latina. Primero hay que conceptualizar qué es la mercadotecnia política. Hay diferentes definiciones, diferentes conceptos. Uno de ellos habla de que es una disciplina que se encarga del estudio de los procesos de intercambio que se dan en una sociedad democrática, en una sociedad capitalista. En el caso electoral es el intercambio político que se da entre ciudadanos, clase política, gobernantes, y básicamente intercambian, en este caso, propuestas de política pública, programas de gobierno y el propio apoyo gubernamental. La mercadotecnia política, como tal, viene de los Estados Unidos a partir de la década de los 50 y bueno, de cierta manera recibe cierta resistencia en América Latina, ya que algunos grupos sociales y políticos consideraban que la mercadotecnia era una herramienta del imperialismo yanqui. Por tal motivo, había resistencias de las izquierdas principalmente a utilizar este instrumento que finalmente nos ayuda a construir ventajas competitivas en los procesos electorales. Y a partir de los 70s empieza a incorporarse en América Latina. Para el caso de México, por ejemplo, es a partir de la década de los 80s cuando la mercadotecnia política ya empieza a utilizarse de manera intensiva en los procesos electorales. En la elección en la que participó Cuauhtémoc Cárdenas como candidato del Frente Nacional Democrático, y bueno, que la historia dice que es muy posible que haya ganado la elección, sin embargo no fue reconocida. Ahora bien, ¿qué es una institución? Porque estamos hablando de la institucionalización de la mercadotecnia política. Una institución son mecanismos de índole social y cooperativo que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo o individuos. De cierta manera, es una estructura social trascendente y superior del individuo. Y en este caso, la institución implica normas, implica también costumbres e implica indudablemente la posibilidad de que en este caso una carrera o una profesión sea reconocida socialmente y se institucionalice como parte del uso en la sociedad y el estudio dentro de las instituciones educativas del nivel superior. Ahora bien, el término institucionalización viene o se deriva de institución y se puede conceptualizar como el proceso mediante el cual las organizaciones y los procedimientos adquieren valor y estabilidad, en el sentido de que la gente lo valora y finalmente tiene una constante, una estabilidad constante en su permanencia, progreso y desarrollo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora bien, para que una disciplina se pueda institucionalizar, se requieren ciertos requisitos, una disciplina académica. Aquí estamos hablando de la institucionalización de la mercadotecnia política. ¿Cuáles son los requisitos mínimos indispensables para que cualquier disciplina científica sea institucionalizada? El primer requisito es la aceptación en una sociedad de cierta actividad como función social importante y valiosa por sí misma. Segundo, la existencia de normas de regulación de un campo de actividad específico relacionado con el alcance de las metas y la autonomía de esas actividades. Tercero, la adaptación de las normas sociales en distintos campos de la actividad a los predestinados. En pocas palabras, una disciplina se institucionaliza primero si la gente lo valora, si la gente le encuentra un uso adecuado para el funcionamiento de la sociedad y sobre todo considera que puede obtener ventajas competitivas, en este caso, en el caso de la mercadotecnia política, en los procesos electorales o en los procesos gubernamentales. Los requerimientos para la institucionalización de la mercadotecnia política son los siguientes. Una parte de la sociedad conoce y valora las ventajas competitivas potenciales gracias a que ofrece esta disciplina. Segundo, existe una demanda constante o periódica de servicios, productos, tecnologías, estudios profesionales de la misma por parte de la sociedad o una parte de ella. La clase política valora la importancia y la creciente necesidad de impulsar procesos políticos con un enfoque de mercadotecnia. Además, las universidades crean programas académicos en el que se estudia los procesos de intercambio político que se dan en toda sociedad democrática. Los consultores y las empresas
también consideran a la mercadotecnia, o sea, empieza a surgir empresas dedicadas exclusivamente ya sea a la investigación de mercados, a la construcción de imagen, a la comunicación política, o sea, ya se convierte en una oportunidad de emprendimiento en una sociedad. La disciplina es además legitimada social, política y científicamente, generando resultados tangibles a sus usuarios. Además existen reglamentos o códigos, en este caso códigos de ética, sobre la disciplina que existen en diferentes subcontinentes, en América, por ejemplo, a la COP, que es la Asociación Latinoamericana de Consultores en materia de campañas, de materia política, tiene su código de ética y en este caso hay una aplicación de esos códigos en el ámbito disciplinar. Y finalmente las instituciones políticas y gubernamentales crean unidades, coordinaciones y dependencias especializadas en el uso y aplicación de la mercadotecnia en sus procesos políticos. O sea, hoy mismo ya hay áreas de mercadotecnia creadas en partidos, hay áreas de mercadotecnia o de imagen creados en las instituciones de gobierno y eso es lo que constituye de este concepto lo que es el proceso de institucionalización de la disciplina, en este caso la mercadotecnia política. Ahora bien, existen diferentes niveles de institucionalización. Aquí estamos diferenciando 5 diferentes niveles. Muy alta, institucionalización, alta, intermedia, baja y muy baja. Y el trabajo de investigación consistió en poder hacer un diagnóstico de qué nivel de institucionalización tiene la mercadotecnia política en América Latina, a través de todos los países. Entonces utilizamos, en este caso, la bibliografía, revisamos a través de internet páginas oficiales de los gobiernos, de los partidos, revisamos publicaciones, el desarrollo de las empresas, o sea, lo que vimos que es parte de la institucionalización, hicimos una revisión, la maestra Delia Amparo Huerta y un servidor, que somos los autores de esta ponencia, para ver el nivel que alcanza de institucionalización en América Latina esta disciplina. La institucionalización muy alta es cuando es reconocida como el expediente obligatorio que tiene que cubrir todas las organizaciones políticas y sociales, así como los gobiernos e instituciones públicas. O sea, si la mercadotecnia se ha convertido en una necesidad, no en una opción, una necesidad, y lo usan, hay empresas encargadas, se estudian en las universidades, hay un desarrollo curricular, hay publicaciones, hay empresas consultoras, etcétera, etcétera, tiene una institucionalización muy alta. Y al revés, es muy baja si implica un nulo reconocimiento o estatus curricular de esta disciplina por parte de la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver si se cumplen o no los requerimientos antes señalados en lo que es esta disciplina para saber su grado de institucionalización. Lo siguiente, entonces, una vez que realizamos la investigación, repito, o sea, vimos cuántas empresas hay por país en materia de mercadotecnia política, en qué universidades o a qué nivel, si no solamente a nivel de diplomado, de maestrías o especialidades o maestrías, si las instituciones partidistas o los gobiernos tenían diseñados o ya establecidos áreas especializadas en el uso de la mercadotecnia, etcétera, etcétera. Y bueno, llegamos al siguiente cuadro que habla un poco de qué es lo que encontramos en América Latina sobre el nivel de institucionalización. Entonces encontramos que en el caso de Antigua y Barbuda, Aruba, Haití, Cuba, Trinidad y Tobago, pues era una institucionalización muy baja. Para el caso de Belice, Bahamas, Guadalupe, Guayanas, Honduras, la Guayana Francesa y Suriname era baja. Intermedia en Ecuador, Jamaica, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Alta, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico y Perú, y muy alta en Argentina, Colombia, México, Chile y Brasil. Ahora, aquí hay que decirlos, también la mercadotecnia y su institucionalización están ligados a los procesos de democratización de los países. En la medida que los procesos electorales se definan por el voto, a través del voto libre, el voto universal, directo y secreto, en ese sentido, los partidos y los candidatos buscan el expediente de la mercadotecnia política para ser más competitivos en los procesos electorales. Y por eso encontramos que en los casos, por ejemplo, el caso de Venezuela o el caso de Cuba, hay muchas veces la competencia interpartidista o las reglas de la democracia en un contexto de libertad,
muchas veces no se da. Por lo tanto, el nivel de institucionalización es bajo. Sin embargo, poner el caso en el caso de México o en el caso de Argentina, en el caso de Chile, ahí los niveles de libertad en el ejercicio de los derechos políticos es mucho más amplio. Y en ese sentido, también el proceso de democratización de cierta manera está ligado al proceso de institucionalización de la disciplina. Y bueno, aquí viene en el proceso de institucionalización en América Latina, como una especie de conclusión, ¿sí? Decir que solo la democracia genera las condiciones para el nacimiento y desarrollo de esta disciplina. Costa Rica, Colombia y Venezuela fueron los primeros naciones en experimentar los sistemas democráticos sustentados en un sistema de competencia, de pluralidad y participación. Sin embargo, en los últimos años ha habido cierto estancamiento, podemos decir, de esos procesos democráticos en algunos países. ¿Sí? La siguiente. Y a la par, y a fines de la década de los 80 y principios de los 90, se experimentó un proceso muy intenso de gobiernos autoritarios en el cual existían militares gobernando los países. Empiezan con gobiernos civiles, con procesos de liberalización política y también de democratización de los procesos electorales. Y bueno, a nivel curricular, la mercadotecnia también empieza ya a ser estudiada. En el caso de México, por ejemplo, los primeros diplomados que se empiezan a dar, los primeros seminarios, se dieron en el ITAM, en la Ciudad de México, sobre marketing político. Y a partir de los 90, 93, 94, empiezan varias universidades públicas y privadas a ofertar conocimientos, estudios referentes a mercadotecnia política a nivel nacional. También empiezan a diferentes organizaciones se empiezan a crear. La propia ALACOP, la Asociación Latinoamericana de Consultores en materia política, fue constituida en el 95. También la Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Campañas Electorales fue creada en el 2012. O sea, cómo no solo es la mercadotecnia como instrumento, sino como el propio contexto, tanto curricular como institucional, a nivel de organizaciones de profesionistas, empieza a reforzar este proceso de institucionalización. La siguiente. Y bueno, en conclusión, podemos decir que la mercadotecnia política llega a América Latina ligada a los procesos de transición hacia la democracia. O sea, la democracia, no puede haber de mercadotecnia donde no hay mercado, y un sistema de mercado es un sistema de competencia, de pluralidad. Entonces, para América Latina está ligada al proceso de transición hacia la democracia a finales de los 70s, principios de los 80s. Y hoy día la mercadotecnia pues, muestra un nivel desigual. En algunos países tiene una alta institucionalización, como se mostró en la tabla, y en otros países tiene una institucionalización media o muy baja. Entonces, va a depender de la experiencia y sobre todo el nivel de competitividad que el propio sistema electoral, el sistema de partidos, tenga en cada uno de los países. Entonces, en ese sentido podemos concluir que el nivel de institucionalización que ha alcanzado esta disciplina en las diferentes partes de la región o de diferentes países ha dependido de la necesidad de construir ventajas competitivas para ya sea la conservación o por el acceso a los puestos de representación pública. Porque la mercadotecnia se ha convertido en un instrumento que nos ayuda a construir ventajas competitivas para conservar o para acceder a las posiciones de poder público. Y finalmente, bueno, decir que la mercadotecnia en América Latina se está desarrollando, hay nuevas tecnologías, mercadotecnia y tecnología son sinónimos, tecnologías para la investigación de mercados, tecnologías para el conocimiento más a profundidad del comportamiento de los electores, para la comunicación y persuasión. Entonces, hoy es una disciplina indudablemente en crecimiento y una creciente institucionalización. Esa sería parte de mi presentación, esperemos que sea de su interés. Muchas gracias por su atención.